Muy buenos días a todos los presentes. Mi nombre es Damaris Aliaga Mendoza. Soy estudiante de la Universidad Aquino de Bolivia, de la Facultad de Teología, Filosofía y Letras de la carrera Liderazgo Pastoral. Estamos con el proyecto de grado. Mi tema es Manual de funciones para mejorar el rendimiento de trabajo de diáconos de la Iglesia, unción y milagros, Espíritu de Dios. Capítulo 1. Antecedentes generales. Veamos los antecedentes temáticos. Los esfuerzos realizados para el abordaje de un manual de funciones datan varios años atrás, que es el caso de estudio según lo menciona Ramos. Menciona sobre la importancia de un manual de funciones que tiene la relevancia de la información decisiva para las organizaciones a nivel global. El tema central se destaca que es una necesidad de manual de funciones de los diáconos de la Iglesia, ya que su principal componente es la estructura organizacional. Dentro del mismo contribuye el mejoramiento y el desarrollo en la Iglesia. Por tanto, un manual de funciones es considerado como un instrumento de alto valor que ayuda una correcta administración de los recursos humanos. Esto quiere decir que al ser los diáconos parte del recurso humano en la congregación, se debería identificar sus funciones. Veamos en los antecedentes de la organización. La congregación Unción y Milagros de Espíritu de Dios se encuentra ubicado en la ciudad de La Paz, en la zona sur, en la zona de Ovejuyo, Avenida Caluyo, calle 61, número 8. Es una congregación de pocos miembros, iniciando sus actividades en el domicilio del pastor Justo Aliaga, teniendo algunos cultos principalmente en ambientes de la congregación. Como toda congregación, siempre empiezan de algo pequeño, y vemos que la congregación fue empezando con pocos miembros, cuenta aproximadamente con 50 miembros, pero anteriores gestiones se encontraba la iglesia con unos 30 a 40 miembros, y gracias a Dios a hoy va creciendo más y más, y los miembros, los obreros del Señor van incrementando. Por eso la congregación cuenta con una asistencia de varios niños, quienes prestan atención a las escuelas dominicales, también estudios bíblicos, ayunos. Vemos, ¿no?, que se refleja el interés de continuar, de seguir aprendiendo la palabra del Señor, pero es importante que todos los obreros del Señor, tanto los diáconos, cuenten con un manual de funciones para realizar cada actividad. También veamos en antecedentes de la investigación. De acuerdo con el tema de estudio, se presentan algunos estudios. Según Reyes Otola menciona sobre su estudio de un manual de funciones desde el punto de vista metodológica, en la cual nos ayudará en la investigación cualitativa. Se puede tener un mayor contacto con la población participantes a través de las entrevistas personales. Esto nos ayudará a la recopilación de información relevante sobre los roles, las responsabilidades de los líderes, sobre el personal o los hermanos voluntarios de la iglesia. Esto se podría incluir en las entrevistas, en los cuestionarios. También, por otro lado, vemos a Cárdenas Molina, que nos dice que en su estudio evalúa el rendimiento laboral del personal operativo de la empresa. En este caso, nos ayudaría o nos aportaría para la iglesia. Finalmente, vemos otro estudio según Toledo. Nos habla sobre el estudio sobre la creación y la implementación de un manual de funciones del personal administrativo, y concluye de una manera exitosa, donde se ve la mejora continua, la orientación de las funciones de cada miembro de la institución. Veamos la identificación y la formulación del problema. Su inexistencia de un manual de funciones de los diáconos afecta al cumplimiento de roles, al cumplimiento de procedimientos del rol a cumplir.
El mismo sirve para lograr un propósito de establecer de única forma, realizar actividades y ejecutar cada tarea. Existen varios factores en el cual se ve que hay duplicidad de trabajo, existen duplicidad de trabajo, existen que algunos obreros o los hermanos desconocen del rol que deben cumplir o de las funciones o de las tareas o en qué deben ayudar al pastor. Por eso el tema de investigación o la pregunta de investigación es: ¿con qué mejorará el rendimiento de trabajo de los diáconos de la Iglesia Unción y Milagros Espíritu de Dios de la gestión 2023? Determinando los objetivos. Nuestro objetivo general es implementar un manual de funciones para el ministerio de diáconos para mejorar el rendimiento de trabajo de la Iglesia Unción y Milagros Espíritu de Dios. Nuestros objetivos específicos es precisar las funciones asignadas a cada cargo para definir las responsabilidades y evitar la duplicidad y detectar omisiones a través de la búsqueda de información documental. También es determinar la responsabilidad y puesto en relación con el resto de la organización. Elaborar un manual de funciones para el ministerio de diáconos y aplicarlo al grupo de diáconos de la iglesia. Otro punto también muy importante es medir el impacto del manual de funciones a través del instrumento de la recolección de datos como la entrevista o semiestructuradas. Veamos ahora la justificación de este proyecto. Este proyecto es práctico, es útil porque ayuda a la identificación de cargos y a las responsabilidades que conlleva con el compromiso. La ética al tomar en cuenta de grupo de diáconos es imprescindible. Destaca su compromiso, va relacionado que va a ser personas que realmente necesitan apoyo. Mediante este cumplimiento de apoyo, visitas, carencias de apoyo, entrega de insumos, la administración económica, la adecuación para abastecer es práctica porque ayuda a la identificación de cargos y a la responsabilidad de los diáconos. En la justificación metodológica vemos: a continuación se plantea la metodología de la investigación, donde se formulan el tipo de investigación, las técnicas, instrumentos, la recolección de datos, lo cual permitirá a lo posterior el análisis de la información obtenida en cuanto al estudio. Este proyecto se utiliza un método cualitativo, y probablemente sea el tipo de investigación, acción o etnográfico. Veamos en la justificación bíblica. El diácono debe ser digno, guardando el ministerio de Dios, y por eso nos cita en el libro de Primera de Timoteos, el capítulo 3, del verso 8 al 13. De la misma manera, también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, no dados mucho al vino, ni amantes de ganancias deshonestas, sino guardando el ministerio de la fe con limpia conciencia. También nos habla en el libro de Primera de Timoteo 3:1. La palabra fiel es esta: si alguno aspira al cargo de obispo, desea hacer buena obra. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de buena conducta, decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no dependenciero, sino amable y no contencioso ni avaricioso. Delimitaciones. La delimitación de contenido. Se proporcionará una estructura sólida para la creación de un manual de funciones que mejore el rendimiento de trabajo de los diáconos de la iglesia. El manual servirá como una guía valiosa para los diáconos y contribuirá el funcionamiento efectivo de la iglesia para el cumplimiento de la misión y de la comunidad. Veamos la delimitación espacial. El proyecto de grado se desarrollará en la zona sur de la ciudad de La Paz, en la zona de Ovejuyo, calle 61, avenida Caluyo, número 8.
la delimitación temporal, este proyecto de grado se desarrollará en la gestión 2023. Veamos ahora el marco teórico, el capítulo 2, un manual de funciones y el rendimiento de trabajo de los diáconos. Según Gary Dessler, define a un manual de funciones como un documento que detalla las tareas, las responsabilidades relacionadas dentro de un puesto dado. ¿Quién es responsable de qué? ¿A quién reporta esta persona? También, según otro autor, según el autor de Ricky Gregory, aporta en su libro de Administración de Organizaciones y lo define que un manual de funciones es un conjunto de instrucciones escritas que describen las responsabilidades de un trabajo de manera que deben llevar a cabo. También podemos ver, que un diácono es un hombre llamado por Dios que está dispuesto a servir y atender las necesidades físicas de la iglesia. Mientras ellos atendían las necesidades espirituales, fue una mejor utilización de los recursos. Recordemos que anteriormente, cuando los discípulos de Dios trabajaban y predicaban la palabra del Señor, habían las viudas quienes se quejaban de que ellas eran desatendidas. Por eso nos hace mención en la palabra del Señor. Pero veamos también las funciones principales del diácono. Es como servir como un punto de enlace entre el pastor y la congregación. Representa el interés y las necesidades de el pastor y comunicar a las iglesias de la misión o las necesidades del pastor. También las funciones de un diácono es asistir a las reuniones del pastor en sus funciones, y las cuales incluyen el evangelismo, la enseñanza, la consejería, la oración, en muchas otras actividades más. Por eso es muy importante ver las funciones de un pastor. ¿Y qué más verlo en un manual de funciones? Ver los roles, las tareas que deben cumplir. Recordemos que un diácono es algo similar al pastor, solamente que el pastor se encarga de dar la palabra del Señor, de evangelizar, de la oración, y el diácono es una persona que contribuye a las tareas de la congregación, ve las necesidades que existen dentro de la congregación, tanto en el área del ministerio de alabanza o en el ministerio de la oración. Necesitamos personas que están encargadas, incluso donde se ve el grupo de ujieres, las necesidades que tienen, y para eso está el diácono, el que ve las necesidades. Tal vez hay algún enfermo, el diácono ve, pregunta dónde vive, y por eso es tan importante ver, este capítulo 2 vamos a ir desarrollándolo un poco más amplio. Tal vez el tiempo es corto, pero vamos a ir desarrollando punto por punto. En conclusión, podemos decir, el propósito del manual de funciones de una iglesia es prever una estructura organizativa, una guía práctica para que ayude a los líderes de la iglesia a cumplir con sus responsabilidades y pastorear y dirigir la congregación. Por eso es muy importante desarrollar este manual de funciones para cumplir aquel llamado que el Señor nos ha dado de cumplir la gran comisión de ir a predicar, pero también necesitamos de obreros que estén preparados para llevar la grey del Señor. Por eso la palabra del Señor nos dice en Efesios 4:12 al 13, nos dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, y a un varón perfecto, y a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Muchas gracias por su atención, y que el Señor me los bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Bendiciones.